Bueno, estos son algunos de los factores muy importantes. El primero, uso de biberones. La OMS recomienda que la lactancia materna sea de 2 años, porque aparte de todas las propiedades que tiene la leche, vamos a hablar más que nada del esfuerzo que tiene que hacer un bebé para poderse amamantar. Realmente es mucha, mucha la fuerza que necesita hacer de sus músculos, necesita hacer succión y la cantidad de leche que sale es poquita. Entonces, el bebé tiene que esforzarse bastante. En cambio, con el biberón no necesita hacer un gran sellado, no necesita hacer gran succión y la leche sale muy fácil y muy rápido. Entonces, cuando un bebito nace, es respirador nasal totalmente. De hecho, los bebés no pueden respirar por la boca hasta que desarrollan un poquito más lo que es la faringe, pero cuando nosotros les empezamos a dar biberones, les damos como la tarea demasiado fácil, ya no fortalecen estos músculos, ya no practican el sellado labial y la respiración nasal y muchos desde ahí se empiezan a volver respiradores orales. Y el uso inadecuado también de los chupones que empieza a deformar el maxilar y la boca. Luego también está la alimentación blanda, que hemos hecho como muy normal que los bebés, todos los bebés comen papilla, ¿no? Le damos su Gerber, pero la realidad es que lo mejor es que desde los 6 meses, claro que hay que consultar cada caso con su pediatra, pero en general a los 6 meses los bebés ya pueden consumir alimentos sólidos. Es importante que se les den en trozos grandes que puedan agarrar con la mano y ya pueden empezar a morder una zanahoria o carne, porque en mi consulta me pasa mucho que tengo niños de 7, 8, 10 años y no quieren comer nada duro, no quieren comer la carne, no quieren comer cacahuates, no quieren comer zanahorias, todo quieren así rayadito, picadito. Y esto vamos a verlo muy, muy, muy claro en la siguiente semana, cómo se desarrolla el cráneo. Y lo que sucede es que el cráneo se desarrolla a partir del ambiente y de la función. Entonces, dos funciones principales, la respiración nasal es lo que permite que se desarrollen el tercio medio, los senos y la nariz. Y la masticación es lo que estimula todos los músculos para que crezca, por ejemplo, la mandíbula. Entonces, si nuestros niños no mastican cosas duras, no se desarrolla la cara y no se desarrolla la vía aérea y entonces empeora y nuestros niños se vuelven respiradores orales porque toda la cavidad nasal se queda pequeñita. Y otra cosa muy importante, la contaminación, sobre todo los que vivimos en la ciudad, pues siempre hay contingencia, hay muchos tóxicos en el ambiente, entonces es muy fácil que nos volvamos alérgicos, que tengamos rinitis, que tengamos alergias y también que vivamos en espacios cerrados. Nos sentimos muy seguros en nuestras casas, todos encerraditos, pero hay estudios que han visto que hay más contaminación dentro de una casa que afuera, porque no hay correcta ventilación, por los productos que usamos para limpiar. Ahí les puede comentar ahí un poquito Ari de los productos que se pueden ocupar de doTERRA. Porque ocupamos muchos químicos y se quedan encerrados en nuestra casa, más si tenemos mascotas, el pelo, si hay ácaros. Entonces, todo eso hace que muy fácil, pues tengamos algún tipo de alergia y nos volvamos respiradores orales. Bueno, ¿y por qué es tan importante la nariz y la boca? Porque es la primera entrada a nuestro cuerpo. Casi la mayoría de las enfermedades entran o por la nariz o por la boca. Y también es muy importante recordar, yo creo que si alguien nos pregunta, seguro lo contestamos correctamente. La nariz es para respirar y la boca es para comer. Todo mundo lo sabemos. Claro que con la evolución nosotros tenemos la capacidad por supervivencia de poder respirar por la boca si es que tenemos tapada la nariz. Pero es importante que sea un tiempo corto, ¿no? Por ejemplo, los que practican natación, está bien que respiren por la boca, es por el deporte, pero terminan su práctica, termina la enfermedad y debes de volver a respirar por la nariz. Porque la respiración no es lo mismo, no es lo mismo respirar por la nariz que respirar por la boca. Vamos a ver por qué. Solamente la nariz puede hacer estas funciones. Humidificar el aire,
que es muy importante para los que tienen mucho moco, moco seco, que les sangra la nariz, que tienen muy reseca la boca. Entonces, hay respiraciones que, por ejemplo, inhalan por la nariz y exhalan por la boca. En ciertas prácticas, por ratitos está bien, pero la exhalación siempre debe de ser por la nariz, porque es el momento en que se humidifica. Solamente la nariz filtra. Si ustedes ven la estructura de la nariz, es todo un laberinto. Tenemos los cornetes, tenemos los senos paranasales, solo para que el aire pueda entrar a los senos paranasales, solo puede ser por la nariz. Y entonces ahí tenemos las vellosidades, mucosidad y todo este laberinto que atrapa todos esos patógenos que ya sabemos de la ciudad contaminada, para que nuestro aire entre limpio hacia nuestros pulmones. Y otra cosa también muy interesante es que solo respirando por la nariz se produce óxido nítrico. Y este óxido nítrico es muy interesante porque tiene ciertas funciones que solo este gas puede hacer, ya que permite que haya una mejor oxigenación. Dilata los vasos sanguíneos, baja la presión. Esto es muy interesante para los que tienen presión alta. Baja la presión, hace que sea mucho más fácil el transporte del oxígeno a cada una de las células y aparte tiene propiedades antimicrobianas. Entonces ayuda a nuestro sistema inmune. Por eso yo les decía, el cuerpo tiene todas las herramientas para que no nos enfermemos, para que estemos sanos, para que nos podamos curar. Pero si estamos respirando por la boca, pues no hay ni óxido nítrico, ni se filtra y llega el aire directo. Ahora, ¿qué hay con la masticación? Todos sabemos que la masticación es el primer paso de la digestión, pero más que el primer paso, puede llegar a ser casi la mitad de la digestión. A veces el triturar los alimentos pensamos solamente partirlo en los pedazos suficientes para que lo podamos deglutir, pero eso no es suficiente. Si nosotros solo damos un, dos, tres mordiscos y nos lo pasamos, le damos demasiado trabajo al estómago y entonces se produce mucho más ácido y tenemos reflujo y tenemos gastritis. Lo indicado en promedio es masticar 12 veces por lado. Claro que depende si algo es más blandito, pero ese es como un promedio para que nosotros tengamos esta conciencia. Y otra cosa muy importante es la saliva, porque la saliva tiene inmunoglobulinas que nos ayuda a sanar, si por ejemplo nos queremos enfermar del estómago, si tenemos alguna herida en la boca, la saliva va a ser muy importante, pero aparte tiene enzimas. Tiene dos principales, la amilasa que ayuda a descomponer los carbohidratos o el azúcar y la lipasa que ayuda con todos aquellos alimentos que tengan mucha grasa. Entonces, si nosotros no dejamos que la saliva haga este trabajo, de nuevo le dejamos todo el trabajo al estómago, le dejamos el trabajo al hígado, a la vesícula, al páncreas, y entonces con el tiempo tenemos problemas justo en estos órganos, en la vesícula, o incluso con el tiempo podríamos llegar a tener diabetes por esta sobrecarga al páncreas y por no masticar adecuadamente. Entonces, hay que considerar que realmente es la mitad de la digestión el masticar, no solamente un requisito para poderlo pasar y ya. Y esto es muy interesante que mucha gente no lo sabe porque masticar oxigena el cerebro y esto viene en varios estudios donde hacen resonancias magnéticas y ven cómo se activa el cerebro cuando comenzamos a masticar. Muy importante aquí, cada vez que yo hable de masticar, es importante que ustedes piensen en una masticación enérgica y bilateral. Esto me refiero a cosas duras como zanahoria, nueces, frutos secos. Si ustedes están masticando su puré de papa o su papilla, eso no llega a ser un estímulo suficiente para que todo esto suceda. Entonces, cuando nosotros tenemos una masticación enérgica, se oxigena principalmente el hipocampo, que es el encargado de la memoria en general y por lo tanto ayuda demasiado o forma una parte importante del aprendizaje y también regula las emociones. La masticación también permite la formación de conexiones neurales. Esto también les voy a hablar un poquito más en la siguiente sesión, pero hay un estudio que me gusta mucho donde tienen dos grupos de ratones y en sus primeros meses de vida les dan la misma cantidad de nutrientes, pero a un grupo en líquido y al otro en alimentos sólidos.
Y lo que encontraron es que los que masticaron alimentos sólidos tienen muchas más neuronas que los que solamente consumieron sus nutrientes en líquido. La masticación previene la demencia senil, eso también ya hay muchas revisiones, hay muchos estudios donde han visto que las personas que perdieron dientes de jóvenes o que les comenzaron a dar papillas cuando entraron a la tercera edad, comenzaron a tener demencia senil contra los que todavía tenían sus dientes y podían masticar, mantienen una mente mucho más ágil, recuerdan mucho más las cosas. Y también detiene la cadena del estrés. Esto viene un poquito relacionado con el bruxismo, también lo voy a comentar un poquito más adelante, pero también hay estudios donde ven toda la secuencia que sucede cuando algún animalito está estresado, lo ponen a masticar y toda esta cadena se detiene por completo. Entonces también relaja el cuerpo, baja el estrés, nos oxigena. Masticar ayuda mucho. Incluso hace poco un conocido me dijo que él usaba la masticación cuando estaba enojado, se ponía a comer una manzana y que eso le ayudaba. Sí, es una manera de sacar nuestro estrés de una manera muy sana. Y esto también es muy interesante. Esto lo vamos a hablar más en la tercera sesión. Pero esto es un poquito cómo funciona nuestro cuerpo. En general, el cuerpo funciona de dos maneras, con el sistema simpático y con el parasimpático. El simpático es cuando estamos alertas. En general es bueno tener los dos. El problema, claro, es cuando tenemos un exceso. Normalmente tenemos un exceso de simpático, porque ese es el del estrés, el del miedo, cuando nos queremos echar a correr. Inicialmente, pues era un sistema de cuidado, de supervivencia. Si venía el oso, nosotros nos echábamos a correr. Entonces, cuando estamos en este modo, vemos mucho mejor. Todo nuestro oxígeno se va directamente a los músculos para echarnos a correr. Para nada el cuerpo está pensando en hacer digestión o en dormir o en descansar, porque pues eso no es prioridad. La prioridad es echarte a correr para poder vivir. Este sistema también funciona cuando hacemos ejercicio, que necesitamos justamente el oxígeno en nuestros músculos, pero el problema es que la mayoría de nosotros vivimos en estrés crónico, en el tráfico, que nuestro jefe y nuestro cuerpo no entiende la diferencia entre un oso y nuestro jefe. Entonces, el problema es que esto se empieza a volver crónico y nos empezamos a intoxicar con cortisol, que más adelante vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando tenemos pues esta intoxicación. En cambio, el sistema parasimpático es el de descanso, es el de reparación, es el de digestión, y hacer esto nos mete en sistema parasimpático la masticación, la salivación y la respiración. Creo que muchos hemos oído en clases de meditación o de yoga o cualquiera, ¿no? Que te enojas y te dicen respira profundamente, es por eso porque así como nosotros vemos al oso y entramos directamente en modo simpático, si nosotros empezamos a respirar es un estímulo para nuestro cerebro y directamente entramos en sistema parasimpático. Entonces, por eso es importante hacer estas funciones adecuadamente para que nuestro cuerpo pueda dormir y pueda reparar y podamos, pues, curarnos cada vez que nos enfermamos. Ahora, también aquí, pues como dentista, claro, les tengo que platicar de lo que pasa con la boca cuando respiramos por ella. Nosotros tenemos una microbiota que está en equilibrio y en balance y que es feliz con el calor y con la humedad, y con eso todo está bien. Pero cuando nosotros estamos respirando por la boca, empieza a entrar aire, empiezan a crecer bacterias que no son de humedad, que son normalmente pues patógenas, que nos enferman, se rompe todo el equilibrio y entonces empezamos a tener caries, gingivitis o periodontitis que nos sangran las encías y sarro, mal aliento. No sé si ustedes conozcan personas que se lavan muy bien los dientes y aún así tienen caries y aún así tienen problemas en las encías. Lo más probable es que sea respirador oral. Y además, la respiración oral te enchueca los dientes y, como les comenté antes, no permite que el maxilar se desarrolle de manera adecuada. Les voy a enseñar cómo es que sucede esto. Idealmente, debemos de tener la lengua siempre en reposo sobre el paladar.
Esto también tiene una explicación física en cuanto a que cuando nosotros sellamos con la lengua se crea presión negativa como un tipo de succión y entonces se crea presión positiva en la nariz y puede pasar el aire adecuadamente y hasta el fondo de nuestros pulmones. Pero si nosotros empezamos a respirar por la boca, la lengua tiene que posicionarse en la parte baja para que pase el aire. Entonces la lengua queda abajo, la lengua ya no está en el paladar y entonces no se desarrolla adecuadamente el paladar. El paladar queda profundo, quitándole espacio a la nariz. Si ustedes se fijan, el paladar es la base de la nariz y además hay un desequilibrio en la musculatura. La lengua son 17 músculos muy fuertes que cuando están en el paladar le mantiene esta forma. Aquí en el paladar estimula el desarrollo, mantiene la forma de la arcada, todos los dientes caben sin que se enchuequen, pero cuando nosotros la colocamos abajo, entonces tenemos la fuerza de los músculos peribucales, de los cachetes, y entonces esa fuerza gana, colapsa el hueso y no caben los dientes. Además de que respiramos por la boca, se inflaman las amígdalas, es más difícil que pase el aire, respiramos más por la boca y se vuelve un ciclo interminable que solamente empeora. Entonces, ¿qué pasa con nuestros niños cuando son respiradores orales? Primero, son niños que se enferman mucho. Hace poco le pregunté a un paciente que, bueno, a su mamá, que qué tan seguido se enfermaba y me decía que no tan seguido, que como unas 6 veces o más durante el año. Esto no es normal. A veces pensamos que, pues sí, como los niños a veces se enferman mucho, pues es algo normal, pero en realidad si nuestros niños respiran bien por la nariz, son sanos y se alimentan bien deben de enfermarse una vez o ninguna al año. Enfermarse no es normal. También son niños que tienen muchas alergias o que tienen muchas intolerancias, que tienen un bajo rendimiento. Sobre todo en la siguiente sesión vamos a hablar mucho de apnea del sueño y cómo afecta el desarrollo de los niños, porque los niños crecen en la noche, crecen cuando duermen. Entonces, cuando no respiramos adecuadamente, nuestro cuerpo no entra en sueño profundo, que es justamente cuando sucede este crecimiento, este descanso y esta reparación. Entonces, son niños que les cuesta mucho trabajo concentrarse, que van mal en la escuela, que a veces los clasifican como niños problema. Y lo que sucede muy particular con los niños es que a ellos les cuesta mucho trabajo expresar lo que sienten. Y más si son respiradores orales desde bebés. Para ellos eso es la normalidad y solamente pues se sienten mal, se sienten cansados, pero pues ellos no saben lo que es respirar por la nariz. Entonces, aquí hay que averiguar mucho si realmente, por ejemplo, un paciente que tiene un bajo rendimiento o también los diagnostican a veces con déficit de atención o hiperactividad si están respirando adecuadamente, porque a lo mejor eso es lo que los tiene tan cansados o que les cuesta tanto trabajo aprender. Y también, pues, lo que les comentaba, el crecimiento y desarrollo es deficiente y alterado. Este tipo de cara alargada, donde el mentón se va hacia atrás, donde la nariz se empieza a deformar y se queda pequeña, todo eso es 100% prevenible. A veces se cree que es genético, pero como les comentaba, toda esta zona de la cara es muy ambiental. El crecimiento se va a adaptar mucho al ambiente. Entonces, si es un respirador oral, se va a adaptar a crecer con la boca abierta, con la mandíbula abajo, los músculos flácidos y van a ser pequeños que van a crecer así. Eso también lo vamos a ver muy bien en la siguiente sesión. Y también son pequeños que a su corta edad, yo tengo niños de 7, 8 años que ya tienen, pues que están encorvados, la cabeza adelantada, la pancita de fuera, y son problemas de postura que tienen que ver con la respiración. Entonces, ahí también muy importante saber que aunque vayan con el fisioterapeuta, que vayan con terapeutas de lenguaje, siempre van a tener este problema porque no pueden respirar bien y eso es algo que ellos no pueden controlar. Ahora, en adultos, cuando nosotros somos niños, tenemos este problema y lo mantenemos, se empieza a ser crónico. Y entonces tenemos de nuevo enfermedades respiratorias, alergias, intolerancias.
Pero además, aparte del bajo rendimiento y fatiga, porque tampoco dormimos bien, ya tenemos alteraciones digestivas crónicas. Somos personas que nos inflamamos con todo, o que siempre estamos inflamados, o que tenemos ya siempre gastritis o reflujo, y también enfermedades crónico-degenerativas, que presión alta, diabetes. Y también se ha visto que las personas que no respiran adecuadamente, que tienen una resistencia respiratoria o apnea del sueño, tienen mucha más probabilidad de fallecer de un paro cardíaco o de sufrir de algún accidente cerebrovascular. Entonces, la respiración, así como nos puede sanar, pues también nos puede causar muchas alteraciones y más si lo dejamos durante el tiempo. Y sobre el bruxismo como tal no es malo. Es importante saber que todos bruxamos, todos. Se cree que inicialmente el bruxismo viene de, pues, el fondo más primitivo de nuestro cerebro, donde nosotros antes, si algo nos hacía enojar, por ejemplo, podíamos gruñir, podíamos enseñar los dientes o podíamos morder al que nos caía mal, y actualmente no, ¿no? La sociedad pues nos reprime a, pues no podemos hacer nada de eso. Y nosotros tenemos que sacar eso, o sea, emocionalmente o nuestro cerebro no se puede quedar con eso y tiene que haber una salida. Y como les contaba de la masticación, el bruxismo funciona igual cuando comienza una cadena de estrés donde empiezan a desbordarse, por ejemplo, el cortisol o la adrenalina, empezamos a bruxar y esta cadena se detiene. Entonces, como tal de inicio, el bruxismo es un protector. El problema es cuando este pues se excede y entonces nos empieza a doler que el oído, la cabeza, o amanecemos y todo lo tenemos contracturado, nos duele el cuello. Entonces, el bruxismo tiene muchos como causas. La principal pues son las emociones, principalmente estrés y enojo, pero también se ha visto que puede ser por alteraciones digestivas. Si nuestra microbiota no está equilibrada, nos puede provocar bruxismo. La deficiencia respiratoria provoca sí o sí bruxismo. También como una defensa, se ha visto en la polisonografía de las personas, que es este estudio que hacen a las personas durmiendo para ver si roncan, si tienen apnea, de cuánto tiempo. Ven que cuando empieza a bajar mucho la oxigenación, empiezan a mover la mandíbula, empiezan a bruxar para despertar un poco y para abrir la vía aérea y pues como supervivencia, ¿no? Para que entre más oxígeno. También una mordida inadecuada provoca bruxismo. Si nuestros dientes no engranan adecuadamente, también empezamos a apretar o a rechinar. Y sobre todo en niños, el uso de pantallas como celular, televisión, que el iPad, se ha visto que afecta mucho a los pequeños y que les provoca bruxismo. Bueno, ya vimos como todo lo negativo, la importancia que tiene esto y bueno, ahora vamos a ver qué podemos hacer porque aquí yo les prometí la autocuración y que ustedes van a aprender a empezar a aprender a hacer esto correctamente. Y a lo mejor algunos que son aquí de la comunidad de doTERRA, pues ya han visto esta pirámide que me gusta bastante, que es una pirámide de bienestar, ¿no? Todo lo que tú puedes hacer para estar bien. Abajo está la buena alimentación, que se complementa muy bien con lo que estamos hablando, comer comida real, masticar, el descanso y el manejo del estrés. El sueño es muy importante, pero no cualquier sueño, sino que realmente lleguemos a sueño profundo y eso solamente se hace respirando por la nariz. Autoatención informada, ya ustedes van a tener toda la información de que ustedes se van a poder autochecar si están respirando por la boca, que si roncan, pregúntenle a sus familiares, oye, ronco, oye, ¿has visto que yo duerma con la boca abierta? Revisen qué están comiendo, como que desde aquí ya podemos empezar a ver qué hacer. Ahorita vamos a hablar un poquito de aceites, qué hacer cuando ya tenemos bloqueada la nariz y la atención médica proactiva. Si ustedes ya ven que tienen, por ejemplo, un paladar muy colapsado, no sé, que ya tienen cualquiera de estos signos o síntomas, sí es importante atenderlo también, pero con este conocimiento que ustedes ya sepan
que también, o más que también, que primordialmente debemos de corregir esta respiración y esta masticación, porque si no, no importa el medicamento, la terapia, no importa lo que ustedes hagan, van a recaer en lo mismo si no corregimos esta respiración. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya casi vamos a entrar con los aceititos con Ari. Primero, este sí, todavía se los voy a contar yo, la respiración. ¿Por qué? Porque si no respiramos bien no vamos a poder dormir y no vamos a reparar y no nos vamos a sanar y no vamos a poder hacer nada, ¿no? Entonces, primero la respiración. Hay que ver dónde está la obstrucción, si es que hay una obstrucción. Hay personas que simplemente respiran por la boca por hábito. No tienen ningún problema, pero ya su cuerpo se acostumbró porque es mucho más fácil respirar por la boca que por la nariz. O sea, si ustedes lo intentan, casi sin esfuerzo respiran por la boca, pero respirar por la nariz requiere de mucha activación de músculos. Si no hay ninguna obstrucción, simplemente es empezar a hacer conciencia. Acuérdense, muy importante, la lengua siempre en el paladar para que se cree esta presión positiva en la nariz y entre mucho más fácil la nariz y que sea el aire, perdón, por la nariz y que sea realmente eficiente. Si hay un bloqueo directamente en la nariz, no importa que tengamos el tabique desviado, que tengamos inflamados los cornetes, se puede trabajar con dilatadores nasales, que es como el que se ve aquí, que le devuelve la estructura a la nariz y abre la válvula interna de la nariz, que de hecho la válvula interna produce el 50% de resistencia del aire. Así que con esto ya un 50% más de aire va a entrar. Hay entrenadores para sellar los labios, como este que tenemos aquí, que se llama Uplocker. Y este Uplocker también permite valorar si estamos colocando la lengua en su lugar. Pero en realidad, con que nosotros tengamos esta conciencia de tenerla siempre en el paladar, con eso va a empezar a ayudarles bastante con la respiración. Y aquí, para cuando hay bloqueo también que tengamos mucho moquito, aquí ya les va a empezar a hablar Ari de qué podemos hacer. Buenísimo, muchas gracias, Nadia. La verdad es que todo el mundo está como muy fascinado y creo que es lo que me pasó a mí cuando empezamos a platicar del tema, cuando llegaste con toda esta información y nos decías, sobre todo que yo tengo un cuadro así muy perfecto, demasiado imperfecto más bien en casa con Hannah y la verdad es que pues sí, son situaciones que de pronto no vemos. Yo toda esta parte y siempre cuando me dicen que un niño tiene TDA o tiene autismo, falta de atención o concentración, algo que yo aprendí con mis hijos fue que no siempre es así, que no siempre es cierto, que a veces es un tema de que algo no está funcionando y en el caso de mis hijos era un tema de visual y entonces fueron a un entrenamiento visual, ¿no? Entonces me encontré con el especialista, oftalmólogo pediátrico o especialista de bla, 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 que pues te decía, pues hay que operarlo, ¿no? Y de pronto, afortunadamente, llegué con una terapeuta que lo que hizo fue entrenar sus ojos, ¿no? Entonces, de pronto, y ya conocer que ella hacía como todo esto fue muy interesante. Y luego platicando contigo, pues justamente también es la respiración, como son como todas estas cosas que no nos damos cuenta, que dejamos de hacer o empezamos a hacer mal, y entonces pues empieza a afectar. Bueno, y pues ya platicó Naye de pues todo lo que nos puede suceder o lo que va sucediendo en nuestros cuerpos si no estamos respirando adecuadamente. Afortunadamente, tenemos muchas soluciones a la mano. Esto que nos dice de poner nuestra lengua en el paladar, a ver, todos ahorita, fíjense dónde está su lengua. Y les aseguro que no siempre la tenemos en el paladar. Entonces yo sí los invito a hacer esta conciencia de cuando estás viendo la tele, cuando estás en el teléfono, pues ver dónde está tu lengua. A mí me pasa que, por ejemplo, rara vez me duele la cabeza, afortunadamente, pero cuando me duele la cabeza, eh, es porque me doy cuenta, bueno, lo que me fui dando cuenta a lo largo del tiempo es que si a mí me dolía la cabeza era que lo que pasa es que no estaba respirando. Y por mucho tiempo, en mis veintes, o sea, hace muchos años, usé un spray que tenía cortisona, que me mandó el otorrino, que al final no estaba solucionando nada, sino al contrario, empezó a inflamarme más los cornetes. Entonces hubo un momento que yo
elegí decir, ya no voy a comprar esto, o sea, ya no lo dejé de usar y entonces empecé a usar aceites y entonces hacía vaporizaciones, ¿no? Y entonces ayudaba a abrir las vías respiratorias de manera más natural. En ese tiempo también empecé a correr. Y entonces sí era muy impresionante cómo en el correr, pues a mí al principio me daba muchísimo dolor de caballo. ¿Por qué? Pues porque estaba respirando mal, ¿no? Entonces a mí el correr me ayudó mucho a educar mi respiración y luego ya clases de yoga mucho en este tema de la lengua en el paladar, como hacer esta conciencia. Pero bueno, en el día a día, si tenemos nuestros aceites, ¿qué podemos utilizar? Bueno, yo amo la barrita DCR. La barrita DCR me parece una joya porque aparte la puedes aplicar, ¿no? Directamente abajo de pues en sobre los senos paranasales y yo no siento que sea como cuando te pones ICR directo, que sí podría sentir que te abre la visión, ¿no? Sino que simplemente despejas. Yo con mis hijos, de hecho, cuando traen una infección o traen muchos moquitos, lo que hago es que les aplico ICR y lo aplico detrás de las orejas, porque al final todo está conectado. Entonces, no siempre tienes que ponerte el ICR debajo de la nariz o aquí donde yo me puse la barrita, sino que pueden ponerlo detrás de las orejas y eso les va a ayudar a abrir vías respiratorias. Ahora, también les voy a enseñar un punto de acupuntura. Voy a ponerle spotlight a mi, para que todos me vean. Aquí está. Y entonces, fíjense, aquí junto, porque aquí es un truco. O sea, aquí junto a nuestra nariz, si ustedes ponen los dedos como planos hacia su cara, junto a las aletas nasales, van a sentir dos hoyitos, que es como la parte de arriba de la mandíbula. Y si ustedes estos dos hoyitos hacen movimientos y sueltan, se van a descongestionar en automático. Es un punto de acupuntura como muy interesante para esta parte de podernos descongestionar. Entonces, ahí podrían aplicar el ICIR, sí, pero por favor dilúyanlo, ¿no? Sean amables, o podrían usar la barrita que ya viene con base de como de manteca de karité o algo así, y entonces ya es como mucho, mucho más amable. También podríamos utilizar, muchas veces la congestión está provocada por este tema de rinitis alérgica o por alergias. Y bueno, tenemos nuestra mezcla de lavanda, limón y menta que nos puede ayudar muchísimo. Podemos agregarle eucalipto, podríamos también agregarle algo, árbol del té que es antialérgico, ¿no? Para asegurarnos las alergias. Muchas personas dicen que no se pueden resolver y en mi experiencia personal, yo creo que sí. Mis hijos eran alérgicos a muchas cosas y cada vez chiquitos empezaron a ser alérgicos cada vez a más. Y a partir de que cambiamos el antihistamínico de farmacia, que aparte ya no les funcionaba muy bien, por aceites esenciales, yo les puedo decir que mis hijos a los 3 años de usar aceites, dejaron de ser alérgicos a muchas cosas. Ahorita, a 11 años de usar aceites esenciales, mis hijos no son alérgicos a nada. ¿Alguna vez son alérgicos a algún tema más como de cosas como de piel, ¿no? O sea, cuando hay cremas con un perfume ahí todo raro, cosas así sintéticas, gachas, ¿no? O sea, como cuando, por ejemplo, vamos de vacaciones y usan el shampoo y la crema y todo del hotel. Ahí sí mi hija a veces llega a tener alguna vez reacciones alérgicas, o sea, como rash en la piel, pero ya no está alergia del moquito constante, ¿no? Entonces yo sí los invito a que si hay alergias en sus vidas, usen esta mezcla. Puede ser que hagan un frasquito rolón y traigan su rolón con su mezcla y lo estén aplicando. Pueden usarlo en el difusor, pueden poner las gotitas a un poco, una botellita de vidrio con y agua y estar dando traguitos. O sea, es una forma como muy natural de hacerlo. Ahora, para el tema de sinusitis, bueno, pues número uno hay que ayudar a apoyarnos a aliviar la infección y podemos usar eucalipto, ICR, podemos usar incluso flu shot, ¿no? No hay, no sobre los senos paranasales, pero sí apoyar a nuestro cuerpo con toda esta parte de la infección, porque al final la sinusitis es una infección. Y el Diet Zen va a ayudar y es maravilloso. Y hay muchísimos testimonios de personas que empezaron a usar Diet Zen
y empezaron a sacar como todo ese moco feo que está ahí atorado en los senos paranasales de mucho, mucho tiempo. Entonces, eh, a mí me pasó la primera vez que me cuidé a mí una gripa con aceites, ya no tenía ICR porque yo compré el kit chiquitito y entonces me fui en noviembre, me llegó a principios de diciembre o por ahí de diciembre y yo para fin de año de diciembre nos fuimos de vacaciones creo que a Guadalajara con la familia y entonces ya no tenía ICR y entonces lo que empecé a usar para el tema de la congestión fue Dietzen. Bueno, solo les puedo decir que era muy desagradable sonarme en la nariz, pero después de eso, o sea, ya no me, o sea, ese tema que tenía de dolor de cabeza repentino se redujo muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tal vez no tenía una sinusitis declarada, pero al final los senos paranasales se va acumulando ahí moco excesivo. Entonces, son cosas que podemos usar en nuestro día a día para, pues, ir cuidando la respiración, además de lo que ya nos platicó Nayeli. ¿Tenemos otra lámina, Naye? Sí, la Ah, del sueño. buenísimo. También para el tema de sueño, bueno, y yo siempre, en la clase que tengo de sueño y quien no la haya visto, voy a compartir en los chats. Acabo de encontrar justo ayer una plática de higiene del sueño que di alguna vez y yo esa plática cuando les decía, ¿quieren bajar de peso? Duerman bien, porque en ese momento es cuando nuestro cuerpo, nuestro metabolismo como que se reinicia. Quieren que sus hijos crezcan. Es más, cuando alguien me dice, ¿qué puedo hacer porque mi hijo no está creciendo? Les pregunto cuántas horas duerme, cuál es su calidad de sueño. Es súper importante. Pero también para los hombres o las personas que van al gimnasio y quieren hacer músculo, pues necesitan que se segregue hormona de crecimiento, que eso solo sucede en cierta etapa del sueño profundo. Entonces, hay muchas cosas, de verdad, muchas, muchas cosas muy importantes para nuestro organismo que suceden en el sueño. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Bueno, cuando necesitas conciliar el sueño, que te cuesta trabajo dormirte, pues podemos usar Serenity, podemos usar Calmer, lo podemos mezclar con cedro, que me parece maravilloso. Y necesitas algo más fuerte, puedes agregar vetiver. En fin, hay muchas soluciones para el tema de sueño, pero también cuando hay una persona, por ejemplo, que ya ronca o que tiene estas apneas de sueño, podemos, por supuesto, apoyarlo con un difusor, con ICR. Hay mezclas para ronquidos que hay gente que dice que sí funcionan. Y la verdad es que también de pronto hay que revisar cómo estás durmiendo, o sea, cómo es tu almohada, si la almohada que utilizas te hace que la cabeza muy para adelante y entonces te está cerrando las vías respiratorias, o es una más bien una almohada que te permite estar respirando de manera adecuada. Entonces, son algunas soluciones como muy simples con las que podemos empezar, pero sí es bien importante revisar el sueño y qué está pasando en nuestra respiración mientras dormimos. ¿Y qué más? Y bueno, Vale. para el tema de bruxismo, que ya nos platicaba, y fíjense, yo nunca sufrí como el tema de dolor de cabeza, pero algún dentista un día me dijo que yo ya me había reventado las tres muelas de abajo. Me dijo, seguramente aprietas mucho cuando duermes. Y pues sí, seguramente. Y a mí me pasa que me gusta dormir como del lado, que ya casi no lo hago, pero dormía del lado. Y cuando estaba muy cansada, como que me apretaba toda, yo creo que amanecía como con todo contracturado el lado que me dormía, porque me duermo como de este lado. Y entonces, eh, esos dolorcitos, no es normal despertar y tener dolor en la mandíbula, no es normal despertar y tener dolor de cabeza, o sea, nos está hablando de que no estamos durmiendo de manera adecuada. Y entonces podemos utilizar, pues, Serenity, Calmer, lavanda, incluso Forgive en la mandíbula, ¿no? Antes de dormirnos, o si te despiertas en la noche y te das cuenta que tienes este malestar, tenlo ahí al ladito. Yo tengo mi barrita de Serenity ahí al ladito de mi cama, es como básico para en el momento, o sea, a veces cuando me cuesta trabajo dormir, me lo unto, ¿no? Se lo pueden untar en la frente, se lo pueden aquí atrás de las orejas o sobre los eh, lóbulos de las orejas. Tenemos puntos de acupuntura que son muy, muy relajantes, o en sus plantas de los pies, apapáchense sabroso antes de dormir. Y eso nos va a ayudar muchísimo, pues, a cuidar que no suceda el bruxismo, eh, para hacer todo esto que es tener una buena higiene del sueño, poder equilibrar nuestro cuerpo y pues
disminuir el uso de pantallas también es súper importante para poder reducir el bruxismo, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿y qué más? Aquí, súper importante, y lo que nos platicaban Nayeli de la masticación, apostémosle a alimentos reales. A mí, o sea, a mis hijos, por ejemplo, siempre les he dado muchos pepinos, ¿no? Y me dicen, ¿por qué? Pues porque es como algo que sí puedes masticar, o sea, es fácil, no es como a veces una zanahoria, tal vez a un niño pequeño le cuesta trabajo, pero todos deberíamos de comer zanahorias, manzanas, o sea, no nada más comamos plátanos suavecitos, sino esta parte de la masticación, bueno, cada vez es más importante y aparte de todo lo que nos dice Nayeli, es porque este tema de las enzimas, pero también cuando tú masticas, le mandas este mensaje a tu cerebro de que estás comiendo. Y entonces hace todo ese proceso digestivo de una mejor manera. Entonces, si ustedes sufren de inflamación, si sufren de indigestión, de o comen y empiezan a sonar estos ruidos que tienen un nombre súper chistoso, se llaman borboraigo, estos ruidos estomacales, nos está hablando de una mala digestión. Entonces, bueno, ¿con qué nos podemos apoyar? Pues nos podemos apoyar con Dietzen. Nos podemos apoyar, por supuesto, con enzimas digestivas, pero acuérdense que hay que salivar de manera adecuada y muy importante la parte de los probióticos. La microbiota, ya aquí en México no tenemos todavía los probióticos, ay, se me olvidó el nombre, los nuevos, pero tenemos estos, podemos empezarlos a utilizar y tenemos, bueno, y en Estados Unidos también están estos probióticos que son la cajita que antes los probióticos de sobrecito, de estos sobrecitos eran los probióticos de niños. Ahora ya no, lo que hizo doTERRA el año pasado fue lanzó como todo un sistema en el que podemos tener mira, alguien ya nos puso borborigmos, eso sí, son los ritos estomacales. Todo este sistema de probióticos que nos van a ayudar realmente a la microbiota de todo nuestro cuerpo. Y analizando con Nayeli, vimos que estos del sobrecito traen justamente unos probióticos que apoyan la salud bucal, ¿cierto? Sí, justamente tiene mucho que ver la microbiota del estómago con la de la boca. O sea, si la de la boca no está bien, la del estómago no está bien y al revés. Y justamente estos probióticos tienen los que van en boca, principalmente el Salivarius. Entonces, estos, o sea, la idea es ocupar los dos para equilibrar la microbiota de la boca y también de todo nuestro sistema digestivo, estómago, intestino. Y es algo que necesitamos en el día a día. O sea, nosotros necesitamos probióticos todos los días. Yo sé que de pronto en el detox de doTERRA, la gente que no toma probióticos se toma el GX y 10 días y luego se toma los probióticos 10, 20 días y los dejan. Los probióticos hay que tomarlos de manera constante. Nunca te van a sobrar, entonces no se preocupen por ello. Y puedes ir intercalando, tomarte un día un día el sobrecito, un día los otros, el complex, y al final, ay, ya no sé si se llaman así, pero al final es darle los elementos a tu cuerpo que no estamos obteniendo de manera real de los alimentos, porque, o sea, nuestra dieta al final, seamos honestos, es muy pequeña, ya no es tan variada como debería. Listo. Y pues bueno, aquí están los datos de Nayeli. La verdad es que yo sí es algo que sí les quise compartir, como les decía al principio, mucha gente entró ya tardecito y hemos, hasta hace como 10 minutos estábamos todavía admitiendo personas. Algo que me encanta de Nayeli es esta avidez que tiene por aprender más, entonces empato totalmente con ella, pero por el bienestar de sus pacientes. Entonces, vamos más allá de respiremos. Piensen en todas esas personas que roncan. Si el marido, ustedes babean la almohada, es signo, o sea, es signo de que están durmiendo con la boca abierta. Cuando se empieza a hacer también como este huesito en la nariz, ¿no? También nos podría hablar de una mala respiración. O sea, en realidad hay muchas cosas. Si ustedes creen que es tan fácil como ir a que les explique, que revise si realmente qué está funcionando bien mal,
y pues tal vez nada más utilizar, además de ya los hábitos de los que platicamos, pues tal vez ponerse los expansores de la nariz, ¿cómo se llaman? Como tal se llama nariz comfort, pero pues es un dilatador nasal. El dilatador nasal. No, yo lo estuve usando, no es tan cómodo, pero lo que pasa es que me tenía una medida más grande que es la mía y no he ido por el de mi medida, pero es impresionante cómo de pronto dices, ¡Ah! Dios mío, respiro, ¿no? Entonces, ya cuando ya no es solo un problema de exceso de mocos o congestión, sino que ya se ha ido dañando, y eso lo vamos a ver como en las siguientes clases, por qué se va dañando, como, ¿cómo llamarle? La estructura interna, pues Ujú. hay que ayudarnos de algún aparatito que es una cosita de nada, ¿no? Voy a revisar, Naye, a ver si tenemos preguntas en el chat y te las vamos a ir revisando. Entonces, los que se tengan que ir, muchas gracias. Los que quieren quedarse, está bien adelante. Para cornetes inflamados todo el tiempo, bueno, recomendación doTERRA, pues podrían utilizar, por ejemplo, Isier con copaiba, ¿no? Con una buena dilución sobre el área de la nariz, puede ser lavanda. O sea, vamos a buscar con qué desinflamar, si puede funcionar. Alguien nos pregunta, Naye, si hay solución para apnea de adulto. Sí, claro que sí. La diferencia con los niños es que podemos modificar muchas cosas, con los adultos ya no tanto, pero sí podemos hacer avances mandibulares. Muchas veces la mandíbula es lo que cierra la vía aérea, más la rehabilitación respiratoria, se mandan a hacer ejercicios y normalmente también se ocupa el dilatador nasal. Ahí ya se revisa particularmente con cada paciente qué necesita. De hecho, hay adultos que nada más con enseñarles a respirar con la nariz dejan de roncar por completo, pero sí, 100% sí se puede hacer en adultos. Ok. Preguntan por cuánto tiempo se usan los dilatadores. Depende del caso. La idea del dilatador, como estaba contando Ari, es devolverle la estructura a la nariz una vez que ya se colapsó o se cerró la válvula. Entonces, depende de cuánto tiempo lleves con ese problema, pues está más colapsado o más dañado. Entonces, por ejemplo, los niños pueden tener protocolos de 3 meses, de 6 meses. Los adultos pueden ser de 1 a 2 años. Pero es importante que sepan que el dilatador no es para siempre, solamente devuelve la estructura y cuando tú ya estás respirando siempre por la nariz, esta estructura ya se mantiene. Eso es maravilloso, o sea, saber que hay una solución permanente. Sí. Em, alguien pregunta si tiene bloqueo. Bueno, sería cosa de como de revisar su respiración, ¿no? Sí, es que hay que revisar qué tipo de bloqueo es. Por ejemplo, si es por mucosidad, pues totalmente doTERRA te puede ayudar justo a que salga todo eso. Si ya es estructural, entonces normalmente se necesita algún aparato. Sí hay que revisar qué tipo de bloqueo es. Ok. Alguien nos comenta que justamente en ella en conciencia poner la lengua sobre el paladar en las noches le ayuda a dormir mucho mejor y bajo su bruxismo. Claro. Bueno, alguien nos pregunta dónde están los senos paranasales, pues es como aquí arriba del pómulo, ¿no? En esta Sí, área. tenemos varios. Está el etmoidal, el frontal. Los más grandes son los del maxilar. Entonces están en todo nuestro cráneo. Alguien me pregunta cómo usa el Diet Zen para sacar todo el moco untado en el área justamente de los senos y de los senos paranasales. Entonces, para que van a ir saliendo, o sea, es impresionante cómo van saliendo. Y eso es algo que, por ejemplo, la gente que tiene sinusitis y busca las recomendaciones, está recomendado Diet Zen. Y lo que reportan es eso, es que no inventes, me está saliendo, bueno, hasta el chamuco por ahí, ¿no? Por la nariz. ¿Qué aceite se podría utilizar para estrés? Yo creo que a mí mi hit, o sea, lo que más me gusta es, bueno, son varios. Me encanta Magnolia, me gusta Adaptive, trae Magnolia, pero también Balance con lavanda, que creo que todos tenemos Balance y lavanda es una gran solución para tema de estrés. Para bruxismo, los aceites los podemos aplicar pues alrededor de la mandíbula, pero también tomen en cuenta que si tú pones tu difusor, si tienes una posición adecuada, pues vas a dormir mejor. Pero si ya hay como este dolor y bruxismo, pues ponlo sobre la mandíbula y se relaja la mandíbula. También alguien nos comparte que le ha funcionado Superior Magnolia.
Mm. O sea, la recomendación, es una pregunta, Naya. La recomendación entonces es inhalar y exhalar siempre por la nariz. Sí, siempre, incluso cuando haces ejercicio, te da mucho más rendimiento respirar por la nariz. Nada más que cuando haces ejercicio es algo que se tiene que entrenar, porque si tú ahorita quieres echarte a correr y respirar solo por la nariz, te vas a ahogar. Entonces, la mayoría del tiempo en reposo, cuando estás en tu vida normal, es siempre, siempre por la nariz. Y para los que les gusta mucho el deporte de alto rendimiento, maratones, tenemos también entrenamientos para deportistas para que la mayor cantidad de tiempo posible sea por la nariz y mejoran mucho sus tiempos. Maravilloso. Claro, sí, la respiración, de eso depende, dar el último jalón. Sí. Alguien pregunta si la limpieza de la lengua con estos raspadores de lengua también está recomendado o repercute en la respiración. Eh, pues como tal, no tiene que ver con la respiración, la limpieza. Sí es verdad que la lengua se ensucia más o más que nada como que se ve blanquecina o hay veces que se ve como amarillenta. Normalmente eso sucede más en respiradores orales. Pero si tú empiezas a respirar por la nariz, esto va a disminuir. Ahora, si está sucediendo, pues sí hay que tener completa la limpieza, sí hay que limpiar la lengua. No se recomienda tanto con el cepillo porque a veces lastima. Entonces sí es mejor con un limpiador de lengua específico para eso, que creo que doTERRA también tiene uno que es buenísimo. Así es de cobre. Y bueno, ya luego les platicaré más de ese porque es muy interesante. Bueno, alguien pregunta si es recomendable usar esa especie como de clip para evitar roncar. No sé si Es se refiere al dilatador. Yo he visto, hay varios, hay cintas, por ejemplo, que son adhesivas que se pone aquí encima y te abre la nariz. Hay otros que me parece que es como con imán, que una vez me salió un video. Sí funcionan, igual trabajan sobre la válvula interna, igual venden dilatadores pueden buscar en Amazon, en Mercado Libre. Lo importante es que no invada más allá de la válvula interna, que no, su cuerpo no les va a dejar tenerlo porque empieza a picar mucho, les empieza a lastimar y se lo quitan. Lo incómodo de las cintas, pues es que pues te la quitas en la mañana y tienes toda pegajosa la nariz, entonces no es tan cómodo, pero sí ayudan también. Ok, alguien pregunta si con cirugía en la nariz pueden seguir respirando mal. Claro que sí, de hecho, tengo un caso muy cercano. Mi mamá tiene dos cirugías de nariz y hasta que yo la empecé a tratar era respiradora oral. Sí mejoran, en general los pacientes mejoran mucho cuando tienen el tabique desviado, cuando les quitan las amígdalas, porque liberan la vía aérea, pero suena bobo de verdad, pero la respiración nasal se tiene que reaprender porque se vuelve un hábito y ya sin darnos cuenta, lo peligroso es que inconscientemente estamos respirando por la boca. Entonces, lo que nos operaron y nos mejoró va a empeorarse si seguimos respirando por la boca. Entonces, si ustedes se operan, tienen que hacer una rehabilitación respiratoria para respirar por la nariz y su cirugía va a ser totalmente exitosa. Buenísimo. Alguien nos pregunta si el dilatador se usa solo por las noches. Depende del caso. Las personas que tienen una deficiencia respiratoria muy severa lo ocupan casi todo el día de inicio. Y hay personas que durante el día respiran muy bien y pues como estás consciente puedes hacer el sellado labial o de la lengua y respiras muy bien por la nariz, pero por la noche, que son los respiradores mixtos que les comentaba, por las noches es cuando abren la boca. Entonces, en ese caso, se ocupa nada más en las noches y hay que reforzar el sellado labial. Hay ejercicios, hay cintas, hay diferentes formas de reforzarlo según con cada paciente lo que necesite. Ok. Ahora preguntan si hay alguien que tiene o tienen que hacer una cirugía que porque su tabique está desviado, si mientras podría utilizar el dilatador. Sí, totalmente, no está peleado una cosa con otra. Claro que durante la recuperación, pues sí, no lo podría utilizar, pero incluso tenemos pacientes, no todos, pero hay muchos pacientes que empiezan con el entrenamiento antes de operarse y terminan no operándose porque mejoran demasiado. Entonces, es lo que yo les comentaba, no porque tengamos el tabique desviado, quiere decir que ya no vamos a poder respirar. De hecho, en la que sigue les voy a contar por qué se desvía el tabique.
Porque si nosotros tenemos la válvula bien abierta y tenemos la boca bien cerrada, es suficiente para que pase el aire. Perfecto. Ahora alguien pregunta que cómo se llama el aparatito que va en la boca para ayudar a la postura y no respirar por la boca. Hay muchos, el que yo les mostré se llama Up Locker. Lamentablemente ese hay que pedirlo a Estados Unidos. Ese es un entrenador, tiene una válvula en la cual ustedes, cuando tienen la lengua en su posición correcta, la válvula como que se mete y entonces ustedes o los papás les conectan una manguerita para que ustedes en la mano tengan la válvula mientras su pequeño está coloreando o haciendo la tarea, tienen el up locker y ustedes pueden sentir si el pequeño tiene la lengua en su lugar y la boca cerrada. Ya aparte, para dormir, por ejemplo, hay pues no es como una cinta, pero una bandita que no tiene la válvula. Ese se ocupa para dormir y ese se llama lip locker. Entonces, esos son los que normalmente ocupamos o ya si aparte quieren arreglar su mordida, hay otros aparatos un poquito más grandes que van ayudando a la mordida y aparte no permiten que respiren por la boca. Buenísimo. Alguien pregunta si es aconsejable que se operen los cornetes. Pues no, no creo que primero a tratar de hacer rehabilitación, ¿no? No, antes se hacía la cirugía de cornetes donde los retiraban. Entonces, como vimos, son el filtro de nuestra nariz, son muy importantes, ya son muy pocos los otorrinos que operan cornetes. Lo que llegan a hacer los cornetes son de hueso. Lo que llegan a hacer es fracturarlos o con calor hacen que desinflamen. Pero de nuevo, si ustedes siguen respirando por la boca, no importa cuántas veces les hagan este tipo de intervenciones, va a ser lo mismo. Y no hay mejor desinflamatorio para la nariz que el aire. Entonces, muchos de nuestros pacientes con cornetes inflamados, con empezar a respirar por la nariz, se empiezan a desinflamar. La mayor parte desinflama. Entonces, no es necesario que lleguen a lo quirúrgico la mayoría de las veces cuando es por cornetes. Ok, ok, muy importante. Yo sufrí de eso mucho tiempo. Ok, ahora, bueno, alguien pregunta si vamos a dar algunos ejercicios durante las clases. Principalmente para las sesiones siguientes, que ahorita fue como una introducción muy general. Quisimos abarcar lo de los asistentes de respiración porque vamos a hablar de otras cosas en las siguientes. Sí vamos a dar un poquito de ejercicios como respiratorios y un poquito más de aceites, pero sí va a ser como en las siguientes, que les comentaba, la siguiente es de niños y la última va a ser en adultos. Perfecto. Bueno, y alguien pregunta que dónde está Nayeli, si está en la Ciudad de México. Está más bien en el norte de la Ciudad de México, en la zona de Santa Mónica, o sea, cerca de nosotros que somos de satélite. Aquí está el código QR de su WhatsApp y los datos para que la sigan. También síganla. A mí me encanta seguirla en Instagram porque todo el tiempo está subiendo información de hábitos y de cosas que podemos como cuidar en nuestra dentadura y nuestra respiración y todo esto. Entonces es como súper interesante seguirla para aprender más, ¿no? Y pues listo, mucha gente te agradece, Nayi, yo también te lo agradezco infinitamente, gracias por esto, por educarnos en esta situación. Y pues nos vemos a todos la próxima semana. La plática se queda grabada en el grupo de usos y recomendaciones para las personas del grupo de Mi Adicción y Mi Cura, pero también, si se fijaron, grabé una parte. La voy a subir a YouTube para compartirles la liga y entonces ustedes también la puedan ver si la quieren repasar. Y pues cualquier cosa, aquí están los datos de Nayeli y muchos me conocen, si no pregúntenle a quien los invitó que cualquier dato, cualquier duda que tengan, saben que también yo estoy aquí para apoyarlos en lo que necesiten, ¿vale? Pues linda noche, vayamos a descansar y a dormir bien con la lengua pegada al paladar. Sí, todos a revisar su respiración. Linda Gracias. noche, bye bye. Gracias.